Australia, 1935. Un grupo de científicos toma una decisión que parecía brillante en papel. Importan 3.000 sapos desde América del Sur y los sueltan en los campos de caña de azúcar del norte del país. Lo que ocurrió después no solo destruyó ecosistemas enteros, creó una pesadilla que Australia todavía no ha podido resolver 90 años después. Y lo más aterrador, lo que intentaron para detenerlos hizo todo mucho, mucho peor. Te lo cuento en unos minutos. Para entender por qué Australia hizo algo así, tenemos que retroceder casi un siglo. En los años 30, las plantaciones de caña de azúcar del noreste australiano estaban siendo devoradas por dos tipos de escarabajos: el escarabajo gris de la caña y el escarabajo de la caña de Frenchy. Estos insectos destruían las raíces de las plantas por debajo del suelo, y los agricultores no encontraban forma de combatirlos. Fue entonces cuando llegó la idea. Un grupo de investigadores había visto cómo en Puerto Rico y en Hawái el sapo marino, conocido científicamente como Rhinella marina, controlaba plagas similares de forma efectiva. El sapo era grande, voraz y aparentemente perfecto para el trabajo. Lo que los científicos no preguntaron o no quisieron preguntar fue algo fundamental. ¿Qué pasaría si ese sapo, una vez suelto, decidía que los escarabajos no eran lo suficientemente interesantes? En agosto de 1935, 102 sapos marinos llegaron a Australia desde Hawái, se reprodujeron en cautiverio. Y en junio de ese mismo año, 3.000 ejemplares fueron liberados en los campos de Queensland. Nadie los supervisó, nadie midió lo que comían. Nadie estudió si realmente iban a donde se suponía que debían ir. Y ese error de 1935 todavía está vivo hoy. En la actualidad, se estima que hay más de 200 millones de sapos marinos en Australia. 200 millones. El primer problema que nadie anticipó fue el más obvio. El sapo marino no se quedó en los campos de caña. El sapo marino come todo lo que cabe en su boca. Insectos, sí, pero también ranas nativas, lagartos pequeños, serpientes jóvenes, ratones e incluso comida para perros si la encuentras cerca de una casa. Es un depredador generalista y en Australia no tenía ningún enemigo natural que lo controlara. Pero el problema más grave no era lo que el sapo comía, era lo que el sapo era. El sapo marino es altamente tóxico. Tiene glándulas parotoides en sus hombros que secretan un veneno llamado bufadienólida, una toxina tan potente que puede matar a un perro adulto en 15 minutos si lo lame. Y en Australia los depredadores nativos, serpientes, cocodrilos, lagartos monitor, nunca habían visto nada parecido. ¿Cuántos animales crees que murieron antes de que Australia entendiera lo que estaba pasando? La respuesta que encontraron los científicos los dejó sin palabras. Ya llegamos a eso. Las culebras y las serpientes australianas empezaron a morir en masa. Las llevaban instintivamente a intentar tragarse a estos sapos, como hacían con cualquier presa similar, y morían envenenadas. Los cocodrilos de agua dulce comenzaron a desaparecer de ciertos ríos. Incluso los quolls, una especie de marsupial carnívoro parecido a un gato, empezaron a declinar de forma alarmante. Y mientras esto ocurría, los sapos seguían avanzando. Hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur, a una velocidad de hasta 60 kilómetros por año en los frentes de invasión más activos. Australia no se quedó de brazos cruzados. Durante décadas intentó de todo. Lo primero fue lo más obvio: atrapar sapos a mano. El gobierno financió campañas donde voluntarios salían de noche con linternas y cubos a recoger sapos. Era lento, agotador y completamente inútil a escala. Por cada sapo que recogían, docenas más se habían reproducido. Después vino la trampa de feromonas. Los científicos descubrieron que los sapos jóvenes son atraídos por las llamadas de los adultos y diseñaron trampas acústicas que imitaban ese sonido para atraparlos. Funcionó a pequeña escala. En el campo abierto fue como querer vaciar el océano con una cuchara.
Luego llegaron los intentos más desesperados. Algunos municipios probaron con herbicidas, otros con trampas de agua. Una organización llamada Cane Toad Bust organizó torneos donde los participantes competían por quien capturaba más sapos en una noche. Hubo quien propuso introducir otro depredador para controlar al sapo. La misma idea que había creado el problema repetida de nuevo. Pero lo que nadie se atrevía a decir en voz alta era esto: el sapo marino ya era parte de Australia. Y la pregunta real no era si podían eliminarlo, sino si podían aprender a convivir con él, o encontrar algo que lo detuviera desde dentro. En 2010, un equipo de investigadores de la Universidad de Sydney publicó un hallazgo que cambió el debate por completo. Descubrieron que los sapos en el frente de invasión, los más avanzados, los que estaban llegando a nuevos territorios, habían evolucionado. Sus patas traseras eran más largas, se movían más rápido. Y ese cambio genético se había producido en apenas 70 generaciones. La evolución no estaba esperando. Pero aquí está el giro que nadie vio venir. Y este es el punto en el que la historia deja de ser solo un desastre y empieza a ser algo mucho más interesante. Mientras los científicos estudiaban los daños del sapo marino, empezaron a observar algo extraño en ciertas poblaciones de animales nativos. Algunos individuos habían sobrevivido, no porque fueran más fuertes, sino porque habían aprendido algo. ¿Es posible que los animales australianos estuvieran evolucionando para resistir el veneno del sapo? Espera, porque lo que descubrieron fue aún más sorprendente. Las serpientes culebra de árbol del norte, una especie que había colapsado en las zonas con sapos, comenzaron a mostrar en algunas regiones mayor tolerancia al veneno. Su tamaño de boca había cambiado. Las serpientes con bocas más pequeñas no podían tragarse sapos adultos y sobrevivían más. En 2 décadas, la selección natural había empezado a filtrar a la población. Los quolls del norte presentaron un caso aún más llamativo. Un equipo de investigadores del Australian Wildlife Conservancy comenzó a entrenar a quolls jóvenes usando sapos muertos y pequeños, condicionándolos para rechazarlos. Y lo que descubrieron fue que ese rechazo aprendido se transmitía culturalmente a sus crías. La naturaleza había encontrado su propio camino, no porque los humanos lo hubieran diseñado, sino a pesar de todo lo que los humanos habían hecho. Pero había un tercer elemento que nadie había considerado, y estaba en el agua. Un parásito que llevaba décadas ignorado podría ser la única arma real que Australia tiene contra el sapo. Pero hay un problema muy serio. Desde 2017, un equipo de científicos australianos y estadounidenses lleva años estudiando un patógeno llamado ranavirus. Este virus afecta a anfibios y en pruebas de laboratorio ha demostrado ser letal para el sapo marino sin afectar, al menos en teoría, a las ranas nativas australianas. La idea es simple. Si se puede desarrollar una cepa específica del virus que solo mate sapos, se podría liberar en el entorno natural y dejar que la enfermedad se propague sola entre las poblaciones invasoras. En papel suena perfecto. En la realidad científica genera exactamente las mismas preguntas que generó el plan de 1935. ¿Qué pasa si el virus muta? ¿Qué pasa si afecta a las ranas nativas que se supone que debe proteger? ¿Qué pasa si se extiende a otros países a través de aves migratorias? Australia está atrapada en una paradoja. La solución más eficaz disponible es exactamente del mismo tipo que el error que creó el problema. Un organismo introducido para controlar otro organismo introducido. Y en algún punto alguien tendrá que tomar esa decisión. El sapo marino en Australia no es solo la historia de un animal equivocado en el lugar equivocado. Es la historia de lo que ocurre cuando los humanos creen que entienden la naturaleza mejor de lo que realmente la entienden. En 1935, nadie hizo las preguntas correctas. En 2025, los científicos siguen haciéndolas. Y la naturaleza, mientras tanto, está encontrando sus propias respuestas. Más lentas, más silenciosas,
pero reales. 90 años después de aquellas 3.000 criaturas liberadas en Queensland, Australia convive con 200 millones de errores que saltan en su jardín cada noche de lluvia. El sapo no tiene la culpa. Nunca la tuvo, solo hizo lo que cualquier ser vivo hace cuando le dan la oportunidad: sobrevivir. Si te ha resultado tan fascinante como a mí, déjame en los comentarios. ¿Crees que Australia debería arriesgarse con el virus? ¿O hay una línea que los humanos no deberían cruzar otra vez? El próximo video tiene que ver con otra especie que se introdujo con las mejores intenciones y terminó cambiando para siempre uno de los ecosistemas más frágiles del planeta. Activa la campana para no perdértelo.